Y en otra sección de empates difíciles de masticar, sin más preámbulos, analizamos Independiente 1, Vélez 1. Y un partido que, más allá del arranque pesimista, no deja muchas cosas. Vamos a hablar. Lo que voy a hacer ahora es algo completamente antiestético, pero tengo que aclarar porque me parece súper importante que tuve un desperfecto técnico a la hora de ver el partido que me impidió ver 20 minutos que fueron dentro del 25 y el 45 del primer tiempo. O sea que me perdí el tramo del gol de Vélez y un poquito más por ahí. Esto pasó porque los veo en diferido los partidos y hay algunas aplicaciones que te dejan verlo un poquito para atrás, pero hay otras que no. Y cuando falló la que me dejaba verlo bien, cuando me pasé a ver la otra, ya estaba viéndolo en el vivo. O sea, durante el transcurso del primer minuto del segundo tiempo. De esta manera me perdí un tramo y no lo pude recuperar, así que cualquier corrección, aclaración, intervención que me puedan recalcar sobre ese tramo que quizás yo ignore y que por ende mi análisis se vea ahí un poco incompleto, más que bienvenido en los comentarios. Lo digo principalmente porque me parece importante no fingir que lo vi y hacerme el boludo, sino decirlo justamente para que ustedes puedan informarme y también aportar lo que ustedes quieran dentro de ese tramo, que de todas formas, más allá del gol de Vélez, no creo que haya sido un tramo tan interesante o relevante como si lo fue el primer tramo del segundo tiempo o el primer tramo del primer tiempo. Así que creo que en ese sentido tuve suerte y me ahorré un tramo que quizás fue incluso algo irrelevante. Ahora, ¿sí? Sin más preámbulos, empecemos con el video que, bueno, ya está como 15 minutos vamos a arrancar. Tengo ganas de empezar hablando del merecimiento, de quién estuvo mejor o peor, y principalmente porque la respuesta es extremadamente ambigua y contradictoria y me parece divertido empezarla de esa forma. A su vez, no lo hago a propósito o para llamar la atención, sino porque es lo que realmente siento al ver este partido. Por un lado, Vélez me parece más saludable su juego, creo que se entiende, aunque sea cuál es su idea, y durante el partido no se lucieron tanto, pero aprovechando errores del rival y potenciando ciertas virtudes que, si están planificadas, tuvieron sus tramos donde fueron superiores. Y bueno, el rojo, que para mí merece un poco más en el partido, es el que tiene ese puntito de merecimiento extra, pero que así todo sensaciones son más raras, porque creo que no tiene tanto que ver con un juego que se entienda algo, pero esto que estoy diciendo parecería absurdo, ya que no tiene técnico independiente, así que hoy era un día para ser actitudinal, un día para no perder porque tenés ganas de no perder, porque no querés perder en tu cancha, porque querés demostrar, donde jugaron muchos juveniles y por ende, si hay una victoria o un empate o un partido que merezcas, iba a ser de esta manera, a los empujones, con garra, con gambeta, con intentos que quizás no estén tan planificados de la táctica, pero que en este caso alcanzaron para superar la táctica o lo planificado que tuvo Vélez. Como ya intentamos insinuar en un principio, creo que ninguno de los dos pudo elaborar su juego de buena manera. Y como hablamos en el partido de Huracán, esta incomodidad barra comodidad estuvo constante casi todo el tiempo. Tipo, nadie sufre, pero tampoco nadie hace sufrir. Y por tanto el partido se queda en mesetas donde por mucho tiempo no pasa mucho. Así todo, a diferencia del partido de Huracán, y haciendo un paralelismo porque lo acabo de grabar y lo tengo bien fresco, creo que acá sí existieron más virtudes individuales que potenciaron que haya, por ejemplo, unas jugadas de contra, uno contra uno, principalmente de la mano de los extremos. Y principalmente quiero mencionar a López, delantero o extremo muy joven de Independiente, que para mí fue el mejor jugador del partido por lejos, y si bien creo que colectivamente no ayuda mucho al equipo, y esto quiero decir que quizás comparado con un jugador como Bouzat, como Ordóñez o como Aquino, no tiene tantas intervenciones donde se combina con sus compañeros, creo que sí, en lo que significa su velocidad, su gambeta, su capacidad de desborde, fue lo más peligroso que tuvo todo el encuentro. Primer tiempo, cuando Vélez estaba un poco mejor y sentíamos que manejaba mejor la pelota, no sé por qué hablo en plural ahora de repente. Bueno, Independiente tenía eso, tenía a López que se combinaba a veces con Tarcia, con Millán, con Mancuello, y que a través de eso, de triangulaciones rápidas, tenía un juego que puede ser interesante. El problema es de que detenernos con Independiente ahora mismo va a ser detenernos en un lugar donde no tenemos ni idea de lo que va a pasar a continuación. Entonces tampoco quiero empezar a hablar y pensar o plantear mecanismos de un técnico que no existe. Entonces creo que prefiero quedarme con cuestiones individuales o puntuales de cómo llegó o cómo intentó llegar más que con una idea puntual. En cambio, al lado de Vélez sí veo algo más interesante en cuanto a que obviamente tiene un técnico que está desde hace un tiempito y que la idea está clara, incluso tuvo bastante éxito en la Copa de la Liga. Un mediocampo con buena recuperación que le impidió muchas veces a Bancuello lucirse, por ejemplo, más que nada durante el primer tiempo. Un Bausat que logró hacer pases interesantes, además de recuperar pelotas, generando un gol en el segundo tiempo que fue anulado, pero que de todas formas el pase que él te da es totalmente increíble, apoyándose en una gran técnica de cucharear la pelota en un contexto donde era muy raro que lo haga.
También Ordóñez con conducciones hacia adelante, aprovechando que tiene mucha velocidad y físico, pero también que es un jugador criterioso y de que cuando recupere la pelota probablemente tenga espacio para correr. Aquino moviéndose por diferentes lugares de la cancha, tratando de encontrar la zona más cómoda para poder soltar pases. Piscini en velocidad, Fernández con alguna gambeta. Un equipo que tiene un criterio de soltar rápido la pelota hacia los extremos o hacia Aquino y poder elaborar triangulaciones para que finalmente defina Romero. Y esto que estoy diciendo es una cuestión totalmente genérica y que aplica para casi todos los equipos del fútbol argentino, pero poniendo nombres propios y especificando pequeñas cuestiones como la gran capacidad de recuperación del mediocampo con dos jugadores que tienen muchísima voluntad para correr y para entregarse al partido, sumándole la especificidad de Aquino, que es como un jugador muy comodín en cuanto a la cancha, que le permite ubicarse dependiendo del partido en lugares más cómodos, y sumando el hecho de que tiene dos extremos que son muy diferentes, uno como Piscini que se repliega un poco más para participar del juego y otro como Fernández que es bien flecha, tenemos quizás las cosas que maquillan el skin genérico default de un equipo que hace lo que hace la mayoría, que es triangular los extremos, tener un jugador que juega un poco más libre, recuperar el medio campo y tratar de buscar pelotas que vayan desde los laterales hacia el medio. Ahora, ¿Vélez esto lo pudo hacer? No. Las jugadas del primer tiempo donde venían de errores independientes. ¿De errores de quién? De Fedorco, por ejemplo. O también de Millán, que por ejemplo dos de las jugadas más claras antes del gol fueron pérdidas de malos despejes, malos pases del rojo que terminaron en una intercepción, por ejemplo, de Bouzat, de Ordóñez, de Aquino y demás, que ahí en velocidad y con pocos jugadores enfrente podían generar alguna jugada interesante. Así todo, uno ve las jugadas y ve a un Rey que no participa casi nada. O sea que esto hay que tener siempre en cuenta que el partido se manejó en una meseta constante de no tanto peligro. El problema no fue que la jugada no sea peligrosa, sino que Vélez no supo ejecutarlo. Pareció a lo que hablamos con Talleres y Boca, que Boca por momentos sí entregaba pelotas mal y Talleres las recuperaba, pero en las contras, sea por la razón que sea, Talleres no las terminaba de concretar de buena manera como para que en el highlight quede una jugada realmente buena, sino que quede una jugada quizás que queda diluida y hasta capaz que dicen en el highlight. Es muy interesante ver cómo a veces hay errores que no son retratados porque no termina el delantero decidiendo bien, pero son igual de graves que cualquier error. Independiente le pasó eso. Y así todo, como fue un partido tan flojo en cuanto a ocasiones de gol, cualquiera que se vea un resumen va a poder encontrar varias situaciones donde los errores son garrafales. Pases que son muy hacia el medio, muy despacio, muy hacia atrás, sin mirar al compañero. Y Vélez en ese sentido, aprovechándose de que él mismo no cometía errores y que su rival sí, era superior. Y era superior por dos razones. Por un lado, porque cuando la tenía la manejaba con más criterio, y tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Porque tiene un equipo más armado, y a su vez su rival no está preparado para defenderse puntualmente, y a su vez porque su rival se equivocaba más. Así todo, poco a poco Independiente, después del gol, que llega en ese tramo donde Independiente estaba siendo un poco inferior, empieza a acomodarse y a también sentirse más dueño del partido a través de un Vélez que se repliega cuidando el resultado que le convenía bastante. Ahí empiezan a aparecer jugadores como Mancuello, como Martínez, que yo la verdad que es otro de estos jugadores que me cuesta mucho encontrar el rol que le pone el periodista a la transmisión, alabándolo muchísimo y diciendo que tuvo un partido muy bueno. Creo que varios lo pusieron como la figura. Yo la verdad que no lo detecté en todo el partido. Y esto no quiero parecer ignorante en cuanto a decir, bueno, como no tuvo ningún pase de gol o como no tuvo ninguna gambeta que estuvo buena, no tuvo un buen partido. Quiero decir, yo tengo mis anotaciones siempre en las formaciones, anoto cosas buenas, cosas malas, cosas defensivas, cosas ofensivas. No lo detecté. Pero bueno, quizás las jugadas que tuvo no las puedo detectar por distracciones o lo que sea y las tuvo. Por realmente también chequear las estadísticas y no, no sé. Creo que es un jugador que tiene potencial y que tuvo momentos en los que tuvo alguna intercepción interesante, pero nada más que eso. Me parece que Mancuyo jugó mucho mejor y principalmente en el segundo tiempo, con los pases largos, con cambios de frente y demás, ayudó mucho al equipo. ¿Qué pasó? A ver, hay muchos puntos de vista para pensarlo, pero yo creo que principalmente un cambio de actitud de Vélez. Y también que, por un lado, que era la virtud de Vélez. La virtud de Vélez era que presionaba un poco, y un poco quiero decir un poco, no es que era totalmente feroz en evitar que el central tenga comodidad, no, estaba adelantado en la cancha lo suficiente como para que si perdía una pelota en la salida Independiente, haya un jugador por ahí, pero tampoco como para que el jugador Independiente cada vez que salga tenga una situación incomodísima de tener que reventarla, para buscar un punto medio, o al menos no el punto medio, sino el punto que en este caso Vélez eligió tener. Ahora, después lo dejó de hacer. Y claro, si lo dejas de hacer, ¿qué es lo que pasa? Que tu principal virtud para atacar, que era buscar los errores del rival en la salida, dejan de existir porque tu rival va a tener menos presión, o sea que se va a equivocar menos y de por sí si se equivoca no va a estar vos ahí. Esto haciendo que básicamente tu principal método de ataque deje de aparecer. Esto no quiere decir que no haya otros métodos de ataque que haya ejecutado, pero si analizamos un partido con tan pocas ocasiones de gol para ambos equipos, ¿no? Estamos hablando, y encima con un segundo tiempo donde hubo menos que menos,
es como, bueno, evidentemente se nota como uno de los principales recursos desaparece. Si revisamos a Vélez en el segundo tiempo, tuvo solamente 2 tiros al arco. Y perdón, 2 tiros totales, no al arco. Independiente tuvo 11. Y en el primer tiempo se invierten los roles teniendo un tiro Independiente y 7 Vélez. Que un poco muestra esta cosa de tengo la actitud del primer tiempo, de estar empatando 0-0, aprovecho esos errores, genero jugadas a través de eso. En el segundo tiempo, bueno, desaparece mi principal virtud para atacar, desaparece mis ataques. En cambio, Independiente, desaparece mi principal virtud para perder la pelota, aparecen mis ataques. Y es muy curioso porque es casi directamente proporcional. La dejas de perder, el rival deja de tener chances de gol, la dejas de perder, avanzás a la mitad de cancha, empiezas a tener chances de gol. Muchas jugadas en las de que, por ejemplo, había un pelotazo largo buscando a el clarísimo pivot y uno de los mejores jugadores del partido, Ábalos, que quizás no la ganaba del todo la pelota, y la pelota quedaba un poco bollando o hasta le quedaba a un defensor o hasta Ordóñez o a Busat por ahí. Y aparecía de repente Mancuello o Tarsia o Millán y la peleaban y la peleaban. Jugadas con varios rebotes, donde había muchas disputas de pelota una tras otra, duelos tras duelos tras duelos, y que por lo general, por empuje, por garra, por enjundia, ganaron los Independientes. Estaban como con esas energías extras de estar perdiendo. Acá entramos en un terreno de el debate más conceptual, que no es lo mismo haber dominado durante el 0-0 que haber dominado cuando vas perdiendo. Porque por lo general, la mayoría de equipos, cuando ya van ganando, replegan un poco más y conceden el dominio. Ahora, el hecho de que Independiente domine un poco más la pelota, tenga más cantidad de pases, tenga más cantidad de presencia en campo rival, no es lo más importante. Eso solamente se explica mediante un repliegue del rival y una estrategia un poco más conservadora de Quinteros. Pero lo importante es qué hizo con eso. Y la verdad es que hasta el gol no hizo mucho. Por lo general, él se solía salir con la suya, despejando la pelota, bloqueándola. A una contra tajada de Marchiori, pero de estas que ni siquiera cuentan para mí en la estadística, porque son casi las que le van a las manos muy despacito, pelotas que se desvían y que quedan bollando. Jugadas irrelevantes. Que eran irrelevantes desde un punto de vista de peligrosidad, pero no eran relevantes por su generación, porque eran jugadas que, independiente de una manera u otra, principalmente de la mano de sus extremos o de Mancuello, llegaba hasta ahí. Pero llega el gol, donde aparece Isla, que Isla había tenido un partido flojo, varias pérdidas, pelotas largas muy malas, centros malos. A mí no me estaba gustando nada, pero aparece finalmente para dar una linda asistencia para Ábalos, que cabecea, pumba, la mete del lado del palo, que se pega por ahí y que se mete por el medio. Y que bueno, ahí está la polémica de que no entró, no entró. Para mí entró, yo creo que está bastante clara la cámara. Pero bueno, hace poco vi un video de Azaro que bastante enojado estaba con respecto a el partido y que decía que había sido como un robo porque no había mostrado la pelota que había entrado. Yo considero que es cierto, no hay ninguna pelota en la que se vea exactamente la pelota desde arriba o de un ángulo perfecto para que se vea si entró, pero creo que se entró, o sea, no creo que no haya entrado. Tampoco creo que lo hayan ayudado Independiente ni que lo hayan beneficiado durante el partido. Pero bueno, lo aclaro porque como alguien lo dijo, yo supongo que puede otras personas que lo digan, y para poner mi punto de vista dentro de una opinión que puede que sea recurrente en las personas que hayan visto el partido. Ahora, después es donde llega el momento en que Independiente empieza a merecer más, porque ahí ya deja de haber excusa. Independiente domina porque ya tiene el empujón anímico del gol, que como ya dije, contentísimo de que lo haya metido Ábalos, de que haya conseguido sacarse la mufa, porque nada, es un tipazo, me cae muy bien. Ahora, el último tramo fue el mejor para mí, fue el mejor para Independiente y mejor del partido. Vélez mete un gol ahí, que es el que ya hablamos, el medio lo anulan, y después hay unas jugadas interesantes a lo último, un mano a mano que tiene Canelo que no define bien porque era muy poco ángulo, pero bueno, hay una jugada peligrosa. López no para de correr, tiene alguna gambeta también por ahí. Siguen apareciendo jugadores como Mancuello, lo último apareciendo como referentes de la creación de juego. Y Vélez, la verdad, que un equipo que había mostrado ser sólido al principio y que Independiente no podía superarlo, deja de serlo, Independiente con facilidad lo supera. Hasta da la sensación de que a partir de ese punto, después del gol, Vélez sale un poco más. Y al salir un poco más, como que se transforma en un nuevo momento del partido donde en un principio, bueno, ya sabemos, ¿no? Las presiones medianas de Vélez, los errores de Independiente a la salida, Vélez mejor. Después, Independiente buscando meter gol, pero un Vélez muy replegado, pocos espacios, jugadas que estaban generadas mediante un criterio, pero que no eran tan claras. Pero después del gol, Independiente siguió mejor, siguió con más intensidad, siguió haciendo mejor los pases y teniendo más creación de juego por el medio, pero él estaba más adelantado. Entonces ahora, cuando tenía sus jugadas, eran más peligrosas porque tenía más espacios. De esta manera, por eso al final medio que lo merece ganar. Yo creo que sí, porque si analizamos la trama del partido, si bien para mí Vélez lo que más me gustó fue, si analizo los dos equipos, la mejor parte fue la de Vélez al principio. Siento que no importa la visita al principio, lo que importa es la visita al final.
porque es la parte donde el partido se define. Donde el partido se definía, el que lo buscó fue Independiente. Ahora, ¿es una locura el empate? No, no es una locura el empate. El empate es un resultado completamente lógico en un partido que hubo pocas ocasiones de gol y que no hubo mucha lucidez. Ahora, yo creo que si tuviera que hacer un puntaje que precise el merecimiento en un partido de fútbol de manera totalmente rigurosa, le pondría un puntitito extra Independiente, ¿no? Me parece que sí tuvo un empuje último y que no es solamente empujar, es empujar con un criterio, ¿no? Es empujar con pases a los extremos, con desbordes, con recuperaciones en el medio, con aprovechamiento de errores rivales y también con un rival que quedaba mal parado, que no tenía contención en el medio, que había quedado muy abierto, que había quedado muy separado a veces el medio campo de la defensa, cosa que beneficiaba a los ataques rivales. En cuanto a individualidades, voy a releer un poco la lista para ver si me olvido de algo y no quedarme con nada pensando que quizás me lo olvidé, pero realmente no hay mucho que destacar. Siento que los centrales independientes estuvieron un poco precisos, pero Lazo en campo rival, más que nada en el área, tuvo una intervención que estuvo interesante y casi mete gol. Y después, en el caso de Vélez, tampoco quiero decir mucho. Ya lo mencioné al principio, creo que los mejores nombres estuvieron en esa primera etapa. Después, en su tiempo, algunos desaparecieron. Ordóñez salió lesionado, llorando, pobre, ojalá que no sea nada. Tuvo un buen partido para mí Ordóñez. Y después, bueno, lo demás más o menos ya lo habíamos mencionado. Ah, me quedé también con Mamana, que para mí tuvo un primer tiempo interesante. Cometió un error para mí, pero más que nada la mayoría de situaciones no fáciles las resolvió de buena manera. Ahora, si te quedaste hasta acá y sobreviviste a este video lleno de trabadas, lleno de cortes, lleno de un partido que quizás no parece de lo más entretenido, te agradezco mucho y te recomiendo que te puedas suscribir a mi canal, ya que me sirve una barbaridad. Mi sueño es poder vivir de esto, poder vivir de analizar los partidos del fútbol argentino y ser un canal de referencia a través de mi contenido, de mis análisis de todos los equipos, sin dejar afuera ninguno y pudiendo ser lo más balanceado posible. Estoy llegando a los 300 y busco llegar a los 500 y a los 1000 para conseguir las membresías, al igual que el partner. Así que si te gusta, participa, comenta, dale like para favorecer el maldito algoritmo y que pueda llegar a mayor cantidad de gente posible. Respeto todas las opiniones, espero que las puedan tener y comentarlas. Y ahora sí, me voy a dormir. Nos vemos en el próximo video.